El 23 de diciembre de 1988, en la ciudad de Tombuctú, fueron incluidas sus 3 grandes mezquitas, 16 cementerios y mausoleos. Fueron enlistadas como Patrimonio Mundial por el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 17 de julio de 1998, la República de Mali firmó el Estatuto de Roma y el 16 de agosto del 2000 depositó su instrumento de ratificación. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio del 2000. El 16 de octubre del 2011 se creó en Malí el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad. Era el MNLA, una organización político-militar que aglutinaba a rebeldes de la etnia tuareg que reivindicaban la independencia de la región norte de Malí conocida como Azawad. En diciembre del 2011 se creó en la ciudad de Kidal, al norte de Malí, la organización salafista de la etnia tuareg Ansar Dine, lo que significa defensores de la fe, con la intención de imponer la ley Sharia en el país. El 17 de enero del 2012, el MNLA atacó la base militar de Menaka en la ciudad de Gao, al norte de Malí. Dicho evento dio inicio a una rebelión contra el gobierno de Malí por parte de este grupo, a la que se sumaron grupos salafistas, Ansar Dine, Magreb Islámico, del origen argelonoí, el Movimiento para la Unidad y la Jihad en África Occidental. En dicho contexto, la oficina de la Fiscalía de la CPI empezó a analizar la situación en Malí. Entre el 30 de marzo y el 2 de abril del 2012, los rebeldes tomaron las principales ciudades y bases militares de las ciudades septentrionales de Gao, Kidal y Tombuctú, obligando a las Fuerzas Armadas de Malí a replegarse hacia el sur. A partir de entonces, el MNLA y los grupos salafistas empezaron a disputarse el control del norte, mientras las Fuerzas Armadas de Malí intentaban retomarlo. Finalmente, el 11 de julio del 2012, el MNLA fue expulsado de su último reducto en Ansongo, Gao, por fuerzas de Ansar Die y el Muajo. Desde abril del 2012 hasta enero del 2013, cuando dejaron Tombuctú ante el avance de las Fuerzas Armadas de Malí, apoyadas por fuerzas francesas, Ansar Dine y AQMI impusieron sus edictos religiosos y políticos en la ciudad a través de un gobierno local que incluía una brigada de la moral determinada Heshba. En adelante, al-Mahdi nació alrededor de 1975 en la ciudad de Agoune, al oeste de Tombuctú. Era un hombre reconocido por su conocimiento del Islam. Después de una breve estadía en Argelia, al-Mahdi volvió a Malí en abril del 2012 para apoyar las acciones de Ansar Dine y AQMI en Tombuctú, tomando contacto directo con los líderes de ambos grupos. Él se hizo miembro de Ansar Dine y fue nombrado como jefe de la Heshba, cuya estructura estableció y supervisó desde abril del 2012 hasta septiembre, con la finalidad de reprimir todo aquello que fuese percibido por los grupos referidos como un vicio manifiesto. Enterados de las prácticas religiosas asociadas a los mausoleos de santos islámicos en Tombuctú, visitados frecuentemente por pobladores locales como lugares de oración, los líderes de Ansar Dine y AQMI pidieron a al-Mahdi monitorear los cementerios donde estos se encontraban. Él llevó a cabo dicho monitoreo por un mes aproximadamente, tomando notas del comportamiento de los visitantes, reuniéndose con autoridades religiosas locales
y explicando en la radio lo que podía y no se podía hacer en los mausoleos referidos. Hacia fines de junio del 2012, los líderes de Ansar Dine, en consulta con los líderes de AQMI, tomaron la decisión de destruir 9 mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahya. Si bien al-Mahdi estuvo de acuerdo en que el derecho islámico prohíbe las construcciones sobre tumbas, recomendó que no se destruyeran los mausoleos, para no perjudicar las relaciones con los locales. El 28 de junio del 2012, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aceptó el pedido del gobierno de Malí para colocar a Tombuctú en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Pese a sus objeciones iniciales, una vez recibida la instrucción de encargarse de la destrucción de los edificios referidos en su condición de jefe de la Hezba, al-Mahdi procedió a determinar la secuencia en que serían destruidos y escribió un sermón anunciando su destrucción para ser leído en la oración del viernes previo al inicio del proceso. Entre el 30 de junio y el 11 de julio del 2012, al-Mahdi supervisó la destrucción de los 9 mausoleos y la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahya. El 1 de julio del 2012, la oficina de la Fiscalía emitió una declaración pública indicando que los ataques dirigidos y el daño deliberado contra los mausoleos de santos musulmanes en la ciudad de Tombuctú podrían constituir crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Asimismo, el 5 de julio del 2012, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2056 basada en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual enfatizó que los ataques contra edificios dedicados a la religión o monumentos históricos podían constituir violaciones al derecho internacional bajo el Protocolo segundo de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma. El 13 de julio del 2012, el gobierno de Malí refirió a la CPI los crímenes de guerra más graves cometidos desde el mes de enero del 2012 en su territorio, alejando la imposibilidad de las autoridades malienses de procesar y juzgar a sus autores. La correcta atribución de responsabilidad penal por parte de la Comisión de Crímenes de Guerra, contenido en el artículo 8, numeral 2, inciso E, numeral 4 del Estatuto de Roma, pues declara que al-Mahdi, debido a su contenido, a su participación admitida en la destrucción de edificios dedicados a la religión, de monumentos históricos en la ciudad de Tombuctú en el año 2012, depende en primer lugar de que dicha conducta se haya realizado en el contexto de un conflicto armado no internacional y de que exista un nexo entre dicha conducta y el conflicto armado no internacional referido. Pues para establecer si la conducta de al-Mahdi tuvo lugar en el contexto del conflicto armado no internacional, será necesario verificar la concurrencia de los criterios de intensidad de hostilidades y organizaciones colectivas de las partes concernidas. Pues asimismo, para establecer la vinculación de cada conducta de al-Mahdi con el conflicto armado no internacional referido, será necesario verificar que el conflicto armado no internacional haya cumplido un papel sustancial en la decisión de al-Mahdi, pues en su capacidad para cometer el crimen o en la manera en que este fue cometido. Pues en segundo lugar, la correcta atribución de responsabilidad penal de al-Mahdi depende del sentido del término ataque, contenido en el artículo 8, numeral 2, inciso E, numeral 4 del Estatuto de Roma. Por tanto, es necesario establecer si la participación de al-Mahdi en la destrucción de edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en la ciudad de Tombuctú, cuando éste se encontraba bajo el control de los grupos de Ansar Dine y ACMIC, sin que mediara acciones de combate, configura un ataque de conformidad con la normativa relevante en materia del derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Conceptos claves del caso. Primero, crímenes de guerra. Es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de guerra, integradas por las infracciones graves al derecho internacional humanitario, establecido en el Estatuto de Roma en su artículo 8. También vamos a hablar del patrimonio cultural, que es la expresión creativa de la existencia del pueblo, en las cuales nos habla acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un pueblo,
La palabra patrimonio significa algo que se ha heredado. De hecho, debería considerarse como un legado, ya que recibimos de nuestros antepasados y que debe perseverarse a futuras generaciones. Listo, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Ávila y yo voy a representar a la magistrada ponente. Buenas tardes, mi nombre es Paula Valentina Ayala y yo voy a representar a la secretaria de audiencia. Buenas tardes, mi nombre es Julián Jerónimo Puente Rodríguez y voy a representar a la Fiscalía. Buenas tardes. Mi nombre es Michael Steven Socha y voy a representar al acusado. Buenas tardes, mi nombre es Laura Lorenzana y voy a representar a la defensa. Deseo saludar esta mañana a todos los equipos de la Fiscalía, al de la representación de las víctimas y al equipo de defensa. Ya todos los demás presentes esta mañana. Presentaré ahora a los magistrados de la sala. A mi derecha se encuentra el magistrado Juan Calderón y a mi lado izquierdo se encuentra Alejandro Quis. Quien preside esta audiencia esta mañana, la magistrada Carmen Cecilia. Pido ahora a la secretaria de audiencia, Paula, que tenga el bien de certificar el caso, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. La Corte está sesionando en la situación de dirigir ataques contra edificios dedicados a la religión y monumentos históricos en el país de Malí, en la ciudad de Tombuctú. Frente a la Corte Penal Internacional contra Ad-Mahdi, me permito presentar las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia, que son las siguientes cuestiones. Primera, competencia. Si la Corte tiene competencia territorial sobre los actos ocurridos en Malí, más tanto si se trata de los primeros actos iniciados y consumados en dicho caso. Cuestión segunda. Prueba de los elementos contextuales de crimen de guerra. La prueba presentada por la Fiscalía es suficiente para probar la existencia de un ataque contra el patrimonio cultural de Malí como elemento contextual del crimen de guerra previsto en el artículo número 8 del Estatuto de Roma. Fiscalía, ¿puede comenzar? Buenas tardes, señora Presidente. Voy a iniciar hablando en primer punto, la agenda en lo relativo a la competencia territorial. Este se encuentra contenido en el artículo 12.2 del Estatuto de Roma, donde este establece particularmente que la Corte tendrá competencia sobre un crimen cuando la conducta se cometa dentro del territorio de un Estado. Parte es así que en la presente situación la problemática radica en determinar si existe competencia territorial. Para esclarecer esta cuestión, primero vamos a establecer si se están cometiendo el delito de crímenes de guerra. Se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o cuando existe violencia armada prolongada entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre tales grupos dentro de un Estado. Los conflictos armados pueden ser internacionales o no internacionales. La CPI ha caracterizado al CAN como el estallido de hostilidades armadas de un cierto nivel de intensidad que excede aquel de los disturbios interiores y de las tensiones internas y que tiene lugar en los confines del territorio de un Estado. Dichas hostilidades pueden ocurrir en tres aspectos. Primero, entre autoridades gubernamentales y grupos armados disidentes organizados, o entre tales grupos basándonos en los desarrollos jurisprudenciales o también referidos en la práctica de los estados. Podemos definir al CANI en los siguientes términos empleados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados,
o entre estos grupos que surgen en el territorio de un Estado. Parte en los convenios de Ginebra. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. Con respecto a esto lo compone el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con relación al criterio de organización, se parte de considerar que las Fuerzas Armadas estatales están organizadas en cuanto al grupo armado no estatal, el cual se deben verificar ciertas condiciones del TPI que ha identificado algunos factores indicativos para la verificación del criterio de organización respecto a los grupos armados no estatales, tales como la existencia de una estructura de 13 mandos, la existencia de reglas y mecanismos disciplinarios, la capacidad de reclutar, equipar y entrenar personal y la capacidad de planificar, coordinar y realizar operaciones militares, el control de cierto territorio y la capacidad de negociar y concertar los acuerdos de la CPI. Además, se manifestó que su conformidad respecto a que la conducta del señor al-Mahdi tuvo lugar en el contexto de un CANI entre fuerzas gubernamentales malienses y grupos armados organizados, incluido Ansar Dine. El informe de la Oficina de la Fiscalía identificó a las siguientes partes: las Fuerzas Armadas malienses, el MNLA, el AQMI, el Ansar Dine y el Mujahou sobre las Fuerzas Armadas malienses. El informe señaló que estas constituían un ejército convencional con líneas claras de comando y control entre 150 y 15,150 miembros. Hacia 2011, el informe diferenció dos fases en el CANI en Mail durante el año 2012, una primera en la que el MNLA y el AQMI, el Ansar Dine y el Mujahou enfrentaron a las Fuerzas Armadas malienses, expulsándolos de la zona norte, y una segunda en la que el AQMI, Ansar Dine y el Mujahou tomaron el control de 16. Dicha zona expulsando al MNLA y con intentos recurrentes de las Fuerzas Armadas malienses por retomar el control. La Oficina de la Fiscalía de la CPI consideró que el CANI continúa a la fecha de la publicación del informe. Al-Mahdi fue nombrado jefe del Hezbollah, brigada encargada de regular la moral en Tombuctú. Dicho nombramiento fue señalado en el documento donde Al-Mahdi reconoció su culpabilidad como el momento en el que Al-Mahdi pasó a ingresar a Ansar Dine. Asimismo, en los documentos referidos se indicó que Al-Mahdi reclutó a los integrantes de la Hezbollah en los campos de entrenamiento de Ansar Dine, quien se encargó de evaluar la situación de un campamento del MNLA que quería integrarse al Ansar Dine y que se encargó de instruir a los nuevos reclutas del Ansar Dine. Con respecto a los objetivos destinados, en tanto, el jefe de la Hezbollah, el acto más notorio del señor Al-Mahdi fue la destrucción de 9 mausoleos y de la puerta sagrada de la mezquita Sidihaj, cuya secuencia determinó y cuya ejecución supervisó, llegando a participar activamente en la destrucción de la puerta sagrada y de al menos 4 mausoleos, y de la puerta sagrada de la mezquita Sidi Yahya, cuya secuencia determinó y cuya ejecución supervisó, llegando a participar activamente en la destrucción de la puerta sagrada y de al menos 4 mausoleos. La Sala Séptima analizó la conducta de Al-Mahdi hasta el momento inmediatamente posterior a la destrucción de los edificios referidos. La revisión de su conducta interior resulta relevante para la determinación de su condición con relación al CANI. La información complementaria reseñada permite concluir que la condición del señor Al-Mahdi con respecto al CANI ocurrió en 21 Mali al momento de la destrucción de los edificios referidos era la de miembro del grupo armado Ansar Dine. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la defensa.
Como juicio de defensa, inicialmente mencionaremos que la Corte Penal Internacional no es competente para conocer de este caso, ya que basándonos en lo correspondiente con los componentes normativos expuestos de manera tácita en el Estatuto de Roma, el cual son parámetros base para establecer en qué momento la Corte Penal Internacional es jurisdiccionalmente competente para conocer de determinados casos penales. Por lo cual, esta conducta realizada por el señor Majid no tipifica tácitamente una acción o problema que afecta la integridad interna de los países y el enfoque normativo del Estatuto de Roma, que fue basado en la controversia de los diversos países que generan consecuencias penales al decir que afectan los derechos fundamentales de los habitantes y diversos países del mundo. Gracias. Informado de esto, le pregunto al acusado, ¿se declara inocente o culpable? Señoras y señores, con gran arrepentimiento y dolor tengo que declararme culpable de todos los cargos que se me imputan. Pues son todos precisos y correctos. Lamento mucho, tengo remordimiento y me arrepiento de todo el daño que he causado con mis acciones. Además, estoy convencido de que la destrucción de monumentos históricos y religiosos no era lo correcto, sin embargo, solo me limité a obedecer órdenes, porque lo estoy en contra de todo acto de destrucción de mausoleos, sabiendo que es una falta grave por mi parte, por lo cual mi objetivo es que me concedan su perdón, ya que me gustaría que me vieran como un hijo que ha aprendido su camino. Y por último, hago un llamado a la comunidad musulmana para que no se impliquen en actos similares a aquellos a los que he participado yo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con las consideraciones. Primero, la gravedad del delito. Segundo, la culpabilidad del señor Al-Mahdi. Y tercero, las circunstancias individuales y los factores de la regla 145, numeral 1, inciso C, y las circunstancias agravantes y atenuantes. Al abordar la gravedad del delito cometido, la sala considera en particular la magnitud del daño causado, la naturaleza del comportamiento ilícito y en cierta medida las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La sala observa en primer lugar que, a diferencia de otros acusados condenados por este tribunal, el señor Al-Mahdi no está acusado de delitos contra las personas, sino de un delito contra la propiedad. En opinión, la sala, aunque sean intrínsecamente graves, los delitos contra propiedad son generalmente de menor gravedad que los delitos contra las personas. En cuanto a la magnitud de los daños causados, la sala recuerda que la mayoría de los sitios fueron completamente destruidos. Además, el ataque fue cuidadosamente planificado y duró aproximadamente 10 días. La sala también observa el testimonio de P431, un experto maniasen cultural, y P151, un testigo de la UNESCO, que explicaron que la Tambactú era una ciudad emblemática con una dimensión mítica y que desempeñó un papel crucial en la expansión del Islam. En la religión, hecho de que los edificios objeto de la acción no fueron edificios religiosos, sino que también tenían un valor simbólico y emocional para los habitantes de Tambactú. Es relevante para evaluar la viabilidad del crimen el ataque de especial gravedad, ya que su destrucción no solo afectó a las víctimas directas, sino que también a los fieles y a los habitantes de Tambactú, sino también a toda la población de toda Malí y a la comunidad internacional. Además, se descubrió cómo era la población. La creación de la Hezbollah, que fue dirigida por el señor Al-Mahdi, tenía por objeto precisamente erradicar cualquier vicio visible que identificara en Tambactú. Como se ha establecido en la presente sentencia, cuando los dirigentes de Ansar Din descubrieron las prácticas de los habitantes de Tambactú, dirigieron una campaña explicando lo que se debía y no debía hacerse con los musulmanes,
Finalmente, decidieron los lugares para poner fin a estas prácticas prohibidas, por lo cual la sala concluye que el delito por el que se condena al señor McDee es de una gravedad significativa, ya que toda la comunidad internacional en la creencia que el patrimonio forma parte de la vida cultural. Al abordar la conducta culpable del señor Al-Mahdi, la sala ha considerado los siguientes criterios, los cuales son su grado de participación, su grado de intención y, en cierta medida, los medios empleados para ejecutar este delito. La sala recuerda que ha constatado que el señor Al-Mahdi cometió conjuntamente con otros el delito de atacar intencionalmente los objetos protegidos mencionados anteriormente, por lo cual la sala observa que el señor Al-Mahdi desempeñó un papel esencial en esta ejecución del ataque como jefe de la Hezbollah. Por último, la sala observa que el crimen se cometió por motivos religiosos. En efecto, durante el periodo en que gobernaron el territorio de Tambactú, Ansar Din y Agni tomaron medidas para imponer sus edictos religiosos en las herramientas que proporcionaban apoyo logístico y moral a los autores directos, por lo cual estuvo presente en todos los lugares, en la relación con la intención de participar y además de asistir a la destrucción de cada lugar. Participó personalmente en la destrucción de al menos 5 de los lugares. Además, justificó la necesidad del ataque escribiendo un sermón que se leyó antes del ataque y dando discursos públicos mientras se producía la destrucción. Conforme a lo expuesto, la Corte Penal Internacional, en Sala de Primera Instancia Séptima, decide declarar culpable al señor Al-Mahdi y lo condenamos por 9 años de prisión y ordeno la reparación de las víctimas a pagar por 27 millones de euros. Esta es la decisión de la... En conclusión, podemos observar que si bien la sentencia basó su análisis contextual en la información prevista por el informante de la oficina fiscal de la CPI sobre la situación de Malí, sumada a la información provista en Al-Mahdi, con ocasión de reconocimiento de culpabilidad, hay dos aspectos que ameritaron un examen más detallado que hemos logrado poner en tela de juicio, llevándonos a las controversias que nos permite conocer la relación entre la conducta de Al-Mahdi y Khani, que tenía lugar en Malí, al momento que fueron llevados los hechos y la clasificación de las conductas del ataque, que fueron dirigidas y determinadas en secuencia de los mismos, llevando a cabo los arreglos logísticos necesarios y justificados, dirigiéndolos intencionalmente contra dichos edificios. Hecho que nos permite a nosotros relacionar y analizar que la destrucción de estos edificios fue referido y estuvo relacionado con el Khani.